La doctrina tradicional de las fuentes se limita a enunciar y escribir la jerarquía de las formas de producción del derecho, no abunda sobre las relaciones de complementariedad que entre tales fuentes existen. La doctrina tradicional en consideración clasifica en tres tipos las fuentes del derecho: formales, reales e históricas. Las primeras son todos aquellos procesos o actos a través de los cuales se identifican las normas jurídicas, dotándolas de juridicidad, es decir, de la protección especial que asegura su cumplimiento. La segunda son todos los contenidos normativos que constituyen la materia que se incorpora a las normas jurídicas, como los valores o principios morales, las aspiraciones o principios sociales, las necesidades a satisfacer, los criterios, las costumbres, etc. Y las terceras y últimas son aquellos textos de derecho positivo no vigente que fungen como inspiración o antecedente de la formalización de derecho. Fuentes formales. Es el estudio de los procesos y actos a través de los cuales algunas reglas de otros sistemas, ciertos intereses y valores se incorporan a los sistemas de derecho positivo, surgiendo en efecto como normas jurídicas. Al formalizarse e incorporarse al sistema jurídico, son dotadas de validez jurídica. Significa que al ser parte del sistema jurídico poseen carácter vinculatorio y su eficacia está asegurada por la coacción. Validez que implica que ciertas normas, al formalizarse e identificarse como jurídicas, se les considere pertenecientes al sistema normativo del derecho. Cuando una norma está validada por el derecho, puede hacerse eficaz de una manera especial, única y exclusiva de las normas jurídicas, valiéndose de la fuente legitimidad estatuida a tales efectos. Las normas que son ajenas al derecho no se les pueden exigir su cumplimiento jurídico, por más que éstas, en función de su propio sistema normativo, sean perfectamente obligatorias, en sentido ético, válidas. La elaboración de las normas jurídicas está a cargo tanto de la autoridad, órganos legislativos, ejecutivos o judiciales, así como de los particulares a través de las costumbres jurídicas o de sus contactos privados. Con el concepto de fuentes formales del derecho, se alude a los actos que validan a las normas que constituyen el sistema jurídico, que unos y otros asignan a las normas para que éstas puedan llegar a constituir el sistema de derecho positivo. En un sentido más amplio, a través de las fuentes formales, el derecho crea y recrea sus contenidos. Tales fuentes serían la legislación, costumbre, jurisprudencia, los principios generales del derecho, la doctrina, así como a todos aquellos actos jurídicos de autoridad y de particulares de los que se deriven normas jurídicas individualizadas. Son también fuentes formales del derecho los tratados internacionales. Las fuentes formales se pueden clasificar en directas e indirectas. Las directas son las que producen normas jurídicas, sea de general aplicación como una ley o individualizada como una norma jurídica, derivada de un contrato o una sentencia judicial. Las indirectas se elaboran a través de la interpretación, la orientación y el estudio. Dentro de las directas se ubica la legislación, la costumbre y los tratados internacionales, así como los actos que generan normas jurídicas individualizadas. En las indirectas están la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina. Fuentes formales directas. Las normas que en cada ordenamiento o sistema de derecho positivo nos indican cuáles son esas fuentes reciben el nombre de normas sobre producción jurídica. Queda encomendado la regulación del proceso de creación normativa, es decir, el régimen de cada una de las fuentes, las relaciones entre las fuentes mismas y su aplicación. Estas normas no solo producen normas sustantivas, materiales o de contenido, sino que se producen a sí mismas. Cuando en un sistema de derecho positivo se quiere identificar a las fuentes del derecho, estas no aparecerán como tales, sino en cuanto a normas sobre producción jurídica. Por un lado, las normas sobre producción jurídica permiten que una categoría conceptual, como la de fuentes de derecho, se articule en los ordenamientos jurídicos, otorgándole efectos normativos. Por el otro, la ubicación de las normas sobre producción dentro de las distintas clases de fuentes nos permite comprender que estas normas no aparecen aisladamente en los diversos ordenamientos, sino integrados en aquellos, con lo cual se define el régimen jurídico que le es propia a cada norma en función del tipo de fuente a que pertenezca, ya sea una legislación, una costumbre o tratados internacionales, etc. La legislación. Es sobre todo los sistemas jurídicos de derecho escrito, la principal fuente formal de las normas de derecho positivo. El producto individual de la legislación es la ley, por tanto se entiende a la norma jurídica que, con carácter general y obligatorio, resulta de un proceso específico de creación por parte del órgano o autoridad facultada al efecto. Al proceso formal de elaboración de las leyes y a la institución encargada del mismo se le denomina proceso legislativo y autoridad, poder u órgano legislativo.
Tal proceso está compuesto de una serie sistematizada de actos formales donde la autoridad, de acuerdo con las modalidades del sistema jurídico, elaboran y dan a conocer las leyes que estarán vigentes, así como aquellas que dejan de estarlo vía su derogación o abrogación. La ley se expresa de modo escrito con el fin de hacer más claras sus prescripciones y de que puede ser conocida por todos sus destinatarios. Su contenido puede ser cualquiera, por su forma no. La ley posee las siguientes características formales: abstracción, generalidad, obligatoriedad y coercibilidad. No todas las leyes están dotadas de sanción. Por más que sean obligatorias, no se puede castigar sin cumplimiento. Esto es perfectamente explicable en los sistemas jurídicos, y su origen puede hallarse en un error del legislador o en la función de la norma. En la primera, la explicación sobra. En el segundo, la falta de sanción de ciertas normas obedece a que no todas ellas posean un contenido material sancionable, una conducta, ya que o rigen la producción de otras normas o cumplen un papel interpretativo, pragmático, orientador o inspirador como el de los principios. Con respecto de la aplicación en el tiempo de las leyes, deben cumplir con el principio de no retroactividad. Significa que éstas habrán de emergir para los hechos presentes y futuros y no para aquellos sucedidos antes. Persigue la preservación de la seguridad jurídica para el gobernado, ya que resultaría ilógico que se impusieran responsabilidades jurídicas por circunstancias sobre las cuales no existía una normatividad, o si la había, no contemplaba ciertos supuestos. Este principio tiene sus excepciones. La más común de ellas es la que la justicia, la aplicación retroactiva de una ley, si con estas se hacen extensivas ciertas ventajas o beneficios a sujetos que llevarán a cabo actos o hechos jurídicos anteriores a la promulgación de la norma. Derecho público y privado. La clasificación del derecho no estuvo exenta de críticas o adhesiones. Tiene sus orígenes en el derecho romano. Los romanos consideraban que las leyes cuyo interés fuese la conservación de la cosa pública, es decir, los asuntos relacionados con el Estado, pertenecen a una materia o ámbito especial, a saber, el derecho público. Por el contrario, aquellas leyes cuyo objetivo estuviera concentrado en el interés particular conformarían el derecho privado. Esta teoría denominada del interés en juego dio pie a diversas argumentaciones respecto de la justificación y utilidad de dividir el derecho en normas públicas y privadas. Otra teoría que intenta justificar tal división es la de naturaleza de la relación. De esta parte existen dos tipos de relación jurídica y que dan origen a las leyes: las de supra a subordinación y las de coordinación. Las primeras pertenecen al derecho público y los objetos participantes se encuentran en diferentes planos. Por un lado, está siempre una autoridad actuando con base en su poder soberano y legítimo, y del otro, un particular. Esta misma teoría da origen a la relación del derecho público, aquellos supuestos en los que todos los sujetos son autoridades. En las de coordinación, los sujetos de derecho permanecen siempre en el mismo plano. Por ejemplo, cualquier acto jurídico realizado entre participantes, una compra-venta, una donación, etc. En las relaciones de coordinación propias del derecho privado podrían participar incluso la autoridad de un particular. Más allá de la teoría que se adopte, lo cierto es que ésta tiene un carácter metodológico y se justifica en función de la utilidad que pueda brindar para comprender o analizar el derecho. Dicha división metodológica y doctrinal no debe confundirse con el supuesto de que sea el legislador quien decida si una norma es de orden público, lo cual es distinto que pertenezca al derecho público o privado. Una norma de orden público está dirigida a proteger intereses de particular importancia para la sociedad y que no caben ser renunciado por los particulares. Protege sus intereses aún en contra de lo deseado por estos. Tal norma puede encontrarse tanto en un ordenamiento de derecho público, así como en uno de derecho privado. La siguiente es la manera clásica de ubicar las diferentes materias que se hacen cargo de los diversos problemas a los que está abocado el derecho positivo. Derecho privado. Derecho civil. Regula los atributos de las personas físicas y morales colectivas, a la familia, al patrimonio y a las relaciones económicas de los particulares que no sean actos de comercio. Después tenemos el derecho mercantil, que regula las relaciones jurídicas derivadas de los actos de comercio y la profesión de quienes lo realizan.